Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días. Muy bien, les estoy marcando las actividades de esta unidad. La primera es una pequeña investigación sobre la clasificación de los alimentos según su contenido de agua. Y la segunda es realizar un forms, un cuestionario que les tengo ya preparado. Lo pueden hacer en equipos, lo pueden hacer a cualquier hora que se pongan de acuerdo. Y es sobre la técnica de liofilización aplicada al aguacate, para ver más o menos cuáles son los parámetros que llegaron y a qué actividad de agua llegaron, ¿no? O sea, cuál fue el objetivo. Entonces, por esta unidad, la unidad uno solamente serían esas actividades. Solamente nos faltaría terminar. Yo creo que hoy terminamos con la unidad y estaríamos evaluando la próxima semana. Entonces, déjenme compartir las diapositivas y comenzamos. Ya casi acabamos. Sí, de hecho, ya acabamos. Entonces, solamente nos falta ver una técnica que es el higrómetro de punto de rocío. Y déjenme compartir. Y ahorita platicamos un poco sobre las técnicas para la medición del agua, ¿no? Entonces, es un video. Denme un minuto que no. Ok, entonces vamos a verlo. Con esto terminamos el tema del día de hoy y vamos a estar haciendo una serie de preguntas en lo que queda de la clase para poder reafirmar el conocimiento. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a trabajar con el Aqualab. El Aqualab es un higrómetro que trabaja a partir de la determinación del punto de rocío. Un higrómetro quiere decir que su principio de funcionamiento es eléctrico. Con los higrómetros de punto de rocío, el sistema determina la temperatura exacta de condensación del vapor de agua, o sea, el punto de rocío, que se encuentra directamente relacionada con la actividad de agua de la muestra. Esta se determina enfriando la atmósfera de la cámara en la que se encuentra situada la muestra y observando la formación de condensado sobre un espejo colocado en dicha cámara. Eso lo podemos ver en el detalle del equipo. La exactitud del método de este tipo de muestra ronda en las 3 milésimas de unidades de actividad de agua. Los aparatos desarrollados luego utilizan lecturas fotoeléctricas de la condensación del vapor en el espejo, almacenando información por medio de microprocesadores. Este tipo de equipos puede memorizar la medida de varias decenas de unidades de muestras. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con él. Para trabajar con el Aqualab, lo primero que hay que hacer es encenderlo. Tiene una piecita atrás, una ficha, donde lo podemos encender y lo vamos a dejar descansar 15 minutos más o menos hasta que el equipo se estabilice. Luego lo vamos a abrir,
Tenemos que tener la precaución de ver que adentro se mantenga siempre limpio. Toda la superficie en donde vamos a colocar el portamuestra no puede estar contaminada de análisis anteriores, no puede estar húmedo. Y si es necesario, le podemos pasar una toallita, un tisú, algo que no sea húmedo para trabajar con el equipo en las condiciones adecuadas. ¿Cómo vamos a colocar la muestra? Los portamuestras que trae el equipo, que son unas capsulitas blancas, las tenemos que tener limpias y secas adentro de un desecador para que no estén contaminadas y tampoco tengan humedad. Por eso las manejamos con una pinza. Vamos a colocar el portamuestra dentro del equipo y luego vamos a proceder a colocar la muestra de alimento. En este caso, como es miel, la muestra no tuvo necesidad de ser procesada. Directamente podemos poner una fina, muy fina capa que cubra todo el fondo de la cápsula para asegurarnos que la distribución de la muestra de alimento es homogénea, que tiene el mismo espesor. En el caso en lo que los alimentos no sean homogéneos, se les va a hacer un procesamiento previo, pero siempre al colocarlos en el portamuestra tenemos que cumplir con ese requisito. Luego procedemos a cerrar. Cuando el equipo se cierra, empieza a trabajar. Y ahí vamos a esperar durante unos minutos, porque una de las ventajas de este método es esa. Vamos a esperar hasta que se detenga, va a sonar una alarma y ahí nos va a arrojar una lectura de actividad de agua y de temperatura. Luego de que terminó, procedemos a anotar los valores y ya podemos retirar la muestra, de nuevo con la precaución de no ensuciar nada dentro del equipo. Y el aparato está listo para seguir midiendo. Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos ya el tema. Es interesante, ¿no? Cómo hay varios tipos de metodologías que sirven para poder medir, pues, la humedad y también la actividad de agua que tienen los alimentos. Obviamente, esto es súper importante. Entonces, si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, por favor hágamela saber para que la podamos resolver sobre los temas que hemos visto. ¿Alguien tendrá alguna pregunta relacionada a los temas? Existen más métodos en realidad, muchísimos más, ¿no? Y va a depender sobre todo qué tipo de muestra, ¿no? De analito vayamos a utilizar. Entonces, como habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en el de interpolación gráfica y en el estático, no vamos a utilizar estos matraces con tapón de gancho. ¿Por qué? Porque esa metodología está especializada solamente para cárnicos, ¿no? O cualquier alimento que se pueda sostener, que podamos enganchar ahí, ¿no? Pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser frutas en almíbar, todo lo que quisiéramos analizar, ¿no? Entonces, también podemos modificar ese método, podemos sustituir, como vieron, ¿no? En el siguiente experimento, podemos sustituir al matraz con la tapa y el gancho y hacemos unas microcápsulas, ¿no? Unas microcámaras para poder medir, por ejemplo, a base de las soluciones con AW ya conocidas, podemos medir, al igual que alimentos sólidos, pudiéramos medir también alimentos que son líquidos. Y en el en el mejor de los casos que tuviéramos en el laboratorio un higrómetro, esto de punto de rocío, pues aquí ya se nos hace más fácil el trabajo, ¿no? En el laboratorio en el que estaba era de alimentos, ¿no? Entonces, solo había un higrómetro y estábamos más de 30 estudiantes entre tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿no? Entonces no nos dábamos abasto porque se enfocaban más en los de doctorado porque pues eran tesis más complicadas, ¿no? Y a los de licenciatura nos tocaba pues realizar esta medición ¿cómo se llama? De interpolación.
Entonces, es interesante que ustedes ya empiecen mínimo a repasar, ¿no? Porque estas técnicas tal vez las hagamos en la práctica después de la semana 8, a ver si nos permiten ingresar al laboratorio para ver de qué trata, ¿no? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Profe, yo sí tengo una duda. Ok, ¿cuál es? Entonces, en el método de higrómetro, ¿solamente serían por alimentos líquidos o también podríamos utilizar algún sólido? Ok, aquí buena pregunta. Se puede usar sólidos, pero bueno, si nos alcanzamos a ver hasta el semestre, hasta el noveno semestre, doy también análisis de alimentos. Entonces ahí vemos cómo se debe preparar una muestra. Por ejemplo, llámese. Las muestras deben tener pues obviamente una preparación de muestras, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que si queremos evaluar algún tipo de carne ¿qué será? Una proteína de pescado, una proteína de res o una proteína de cerdo, no la vamos a pesar, por así decirlo, ¿qué será? No, pudiéramos hacerlo en crudo, pero lo recomendable es hacerlo deshidratado si se tratase de peces. O también, por ejemplo, algún tipo de fruta que no se esté utilizando y tenga algún carbohidrato interesante, un edulcorante sin activar la respuesta, pues, de la insulina. Las muestras que vamos a tener que preparar sería deshidratarlas, ¿no? Entonces, a ese deshidratado se le haría esta prueba de humedad. ¿Por qué? Porque aún estando deshidratados, eh, tienden a absorber humedad del medio ambiente, ¿no? El higrómetro no solamente sirve para muestras líquidas, podemos poner también esto de deshidratados, pudiéramos poner hasta, por ejemplo, trozos de fruta, pero pues solamente para comprobar, porque estas informaciones ya están, no están como que los análisis proximales, pero sí es necesario verificarlo, ¿no? En los higrómetros, en las especificaciones, nos dice qué podemos utilizar. Va a depender igual del higrómetro, igual de la marca. Sí, lo más esencial es contar con uno de estos higrómetros, pues en el laboratorio, ¿no? En el cual vayamos a trabajar, pero a veces no hay. Entonces, ese es el detalle. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, respecto a la tarea de la clasificación de los alimentos, ¿la tabla puede ser en Word o es a mano? Ok, buena pregunta. No me pongo exigente, la verdad. Lo pueden hacer como gusten, como se les haga más cómodo, pero en lo que sí soy exigente es cómo me lo entregan. Si van a hacerlo a mano o en Word o en PowerPoint o en otro software y son muchas páginas, sí, por favor, les pido, en serio, por favor, que me lo conviertan en PDF, aún sea a mano o aún sea en digital, ¿no? Que el formato final, el que me lo van a entregar, que esté en PDF. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho para fijar fecha de examen. ¿Cuándo quieren el examen de esta unidad? Va a ser la próxima semana, pero ¿qué día? O sea, también soy un poco versátil en ese aspecto, porque sé que también tienen otras materias, ¿no? Entonces, con fines de no saturarlos, entonces sí me gusta preguntar. Pueden ponerse de acuerdo con su compañero Baruch y que me mande un mensaje en el transcurso de esta semana para agendarles el examen. Entonces, el examen es en Microsoft Forms. Normalmente hago 3 series diferentes. Entonces, sí les recomiendo estudiar, ¿no? Además, si prestaron atención, el examen está casi aprobado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, profe, ¿nos pasará las diapositivas? Sí, ahorita se las subo. En este tiempo que nos queda, déjenme subírselas. Profe, ¿y en el examen van a venir de los videos? Puede venir algunas preguntitas, ¿no? Entonces, les voy a pasar las diapositivas en PowerPoint para ver si pueden visualizar los videos. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, pues también da por sobreentendido, pero es necesario a veces mencionarlos. No les voy a evaluar algo que no vimos. Entonces, todo lo que vimos en las diapositivas, úsenlo como guía, profundicen, porque lo que vemos en clase es solamente es una guía, ¿no? Ustedes deberían profundizar para poder entender más estos temas. Entonces, vamos a ver cómo nos va en el primer examen. Bueno, si no hay alguna otra duda, pregunta, comentario o queja, por mi parte sería todo. Me voy a quedar aquí mientras subo las diapositivas. Cualquier pregunta que tengan, pues me pueden mandar un mensaje en el chat o se la pueden comentar a Baruch que me diga y estamos en contacto. Nada más si les pido de favor que me avisen esta semana, si es posible el viernes o antes del viernes de la fecha de su examen para yo poder organizarme. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hasta el día lunes. Les deseo un excelente día. Gracias, profe, buen día. Profe, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Baruch. hola, perdón, antes de